Bienvenidos a esta segunda parte de teoría atómica. En esta sección revisaremos desde el modelo atómico de Bohr hasta el modelo atómico de Schrödinger. Bueno, para eso pues necesitamos entender un poco lo que es teoría cuántica y es con el tema con el cual vamos a abrir este video. Muy bien. La teoría cuántica tiene sus inicios durante el transcurso del siglo XIX. Y bueno, aquí, como bien sabemos, había ya varias leyes postuladas en cuanto a la rama de la física. Y bueno, los físicos clásicos de esta época consideraban que los átomos y las moléculas eran como pequeñas esferas, ¿no? Y estas deberían de exhibir propiedades físicas similares o comportamientos, mejor dicho, similares a los que se exhibían en los cuerpos más grandes, ¿no? Como una pelota o como inclusive los planetas. Sin embargo, estas leyes no podían explicar qué fuerzas mantenían unidos a los átomos y a las moléculas. Entonces, pues tuvo que pasar bastante tiempo para que se formulara una teoría con la cual pudiéramos entender estas fuerzas, ¿no? Y el comportamiento de los átomos y las moléculas. Bien, para poder entender un poco lo que es la teoría cuántica, las bases, pues vamos a definir lo que es primero una onda. La onda es cualquier alteración vibrátil mediante la cual se transmite la energía. ¿Ok? Bueno, la onda va a tener varias partes, ¿sí? Cuando hablamos de un punto hacia otro, vamos a estar hablando de lo que es la longitud de onda, que la vamos a representar por la letra lambda. Y nos dice que es la distancia entre dos puntos iguales de ondas sucesivas. Esta longitud de onda se va a poder representar en metros, centímetros o nanómetros, que lo correcto sería representarlo en nanómetros, ¿no? Un nanómetro es igual a 1 por 10 a la menos 9 metros. Bien, la amplitud va a ser la distancia vertical de la línea media de una onda a su cresta o su valle. Esto es la cresta, el valle, ¿sí? Entonces, esta distancia que va a haber del punto medio, por así decirlo, es lo que vamos a definir como amplitud. Ok, la frecuencia es el número de ondas que pasan por un punto particular en un segundo. Estas van a poderse medir en hertz o en ciclos. Un hertz es igual a un ciclo. Y lo correcto es representarlo en hertz. Muy bien. La frecuencia la vamos a representar ahora con la letra V minúscula. Todo esto en conjunto nos da la fórmula para poder calcular la velocidad de onda, ¿no? Que es multiplicar la longitud de onda por la frecuencia. Esto es más un poquito de física, pero ahorita entenderemos más adelante por qué es necesario entender estos conceptos. Muy bien. Por otro lado, tenemos un tipo de onda muy especial, que es la onda electromagnética, la cual por definición es que tiene un componente de campo eléctrico y un componente de campo magnético. Representado de una forma gráfica, podemos observarlo de esta forma. Sí, el campo eléctrico va a ser lo que tenemos en color rojo y el campo magnético lo que tenemos en color azul. Estas ondas electromagnéticas, lo que queremos decir con esto es que se van a propagar en dos campos al mismo tiempo, ¿sí? Y estas ondas van a tener la misma longitud de onda y la misma frecuencia y por lo tanto, recordando la fórmula anterior, pues van a tener la misma velocidad, pero estas van a viajar en planos perpendiculares entre sí. Una va a viajar en el campo
eléctrico y otra va a viajar en el campo magnético, ¿sí? Pero esto es una sola onda, ¿ok? Es una sola onda que podemos, que viaja en dos planos distintos. Tal vez sea un poco confuso, pero de hecho la teoría cuántica basa muchas de sus descubrimientos, de sus fórmulas, en estas ondas, las ondas electromagnéticas. Bien, esto de aquí, que seguramente alguna vez han visto la C representada en la famosa fórmula de Einstein, corresponde a la velocidad de la luz. Entonces, las ondas electromagnéticas se van a desplazar a esta velocidad, que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo, o 300.000 kilómetros por segundo. Ok, una vez teniendo en cuenta esto, también tenemos que considerar lo que es el espectro electromagnético, ¿sí? Como bien sabemos, vamos a tener frecuencias y vamos a tener longitudes de ondas. Ambas van a ser inversamente proporcionales y dependiendo, obviamente, de el tipo de frecuencia y de longitud de onda que manejen, pues vamos a tener los diferentes tipos de ondas que conocemos, ¿no? Tenemos desde los rayos gamma, que van a tener una frecuencia muy alta, pero una longitud de onda muy pequeña, ¿sí? Aquí podemos ver que esto está representado en metros sobre metros. Tenemos 10 a la 24 metros, ¿sí? La frecuencia, es decir, que alrededor de este exponente, ¿sí? 10 a la 24 ondas van a pasar por un mismo punto en un segundo. Estas de aquí, la longitud de onda, recuerden que es la distancia que va a haber de un valle a otro, ¿sí? Entonces la frecuencia, la longitud de onda a mayor frecuencia va a ser menor, ¿sí? Que es lo que trata de representar esta imagen de aquí arriba. ¿Ok? Esto nos va a dar los diferentes tipos de ondas que nosotros podemos cuantificar por diversos medios. Como les mencionaba, tenemos los rayos gamma, que son los que son eléctricamente neutros, los más peligrosos de todos los tipos de radiaciones que se conocen. Y por otro lado, pues tenemos las ondas de radio largas, ¿no? Anteriormente a esto, pues tenemos las ondas de radio AM y FM. Tenemos las ondas de microondas, el espectro infrarrojo. Esto que tenemos aquí entre el 10 a la 16 y el 10 a la 14, estos son el espectro visible, que vendría a considerarse como la luz visible. La luz visible se encuentra dentro de este espectro de electromagnético, ¿ok? Por debajo tenemos los rayos ultravioleta y los rayos X. Estos espectros, tanto el ultravioleta como el infrarrojo, son indetectables, ¿sí? Esto que llamamos espectro visible es lo que nos permite ver absolutamente todas las cosas, que va a correr desde los 400 hasta los 700 nanómetros. Entonces, pues los colores más cercanos al espectro ultravioleta, que son los tonos azul oscuro y violetas, morados, son los que se encuentran en este tipo de, muy cercanos a la longitud de onda de los rayos ultravioleta. Ya los rayos ultravioleta no los podemos detectar y tan simple es como la radiación que proviene del sol. Podemos ver la luz blanca que proviene precisamente del sol, pero no podemos ver los rayos ultravioleta. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. Nuestro sistema óptico está adaptado solamente para esta frecuencia, detectar estos tonos. Así es de que por muy increíble que parezca, sí, se especula que hay millones de colores que no podemos reconocer, que el ojo humano no puede reconocer. ¿Ok? Los tonos rojos y naranjas se van a encontrar en un espectro cercano a los 700 nanómetros, es decir, más hacia el infrarrojo, y de nueva cuenta, a partir del espectro infrarrojo nosotros no podemos detectar ese tipo de radiación. ¿Ok? Bueno. Aquí hay otro ejemplo, ¿no? Ondas largas, ondas de radio cortas. Tenemos de nueva cuenta el mismo, la frecuencia y la longitud
de onda, expresadas en metros de nueva cuenta, ¿sí? Estos son los espectros de emisión, el ultravioleta, ¿sí? Aquí está, esta imagen es muy interesante porque aquí podemos ver de una manera un poco más es explícita el espectro de emisión de la luz visible. Ok, como ya les había mencionado, bueno, pues aquí tenemos dos puntos importantes a considerar y nos dice que la frecuencia y la longitud de onda son inversamente proporcionales. Como ya les había mencionado, a mayor longitud de onda, menor frecuencia, y a mayor frecuencia, menor longitud de onda. Y bueno, a medida que aumenta la frecuencia, la radiación es más energética. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Pues que energéticamente hablando vamos a tener una mayor cantidad de energía en las ondas de longitud de onda cortas en comparación con las de longitud de onda largas. Bueno, todo esto para entender precisamente la teoría cuántica postulada por Max Planck en 1900. Como ya habíamos mencionado, pues los físicos clásicos contemporáneos no podían explicar precisamente ciertos comportamientos, ¿no? Ustedes han visto cómo cuando calentamos un metal, el que sea, va a emitir una coloración de tipo rojiza, ¿no? Aquí lo podemos ver, bueno, aquí se ve naranja porque está muy brillante. Esto es tungsteno, ¿sí? Entonces calentado adquiere una coloración rojiza. Entonces Max Planck se preguntaba precisamente por qué al calentar metales es que podemos ver esa coloración rojiza, ¿sí? Y él de lo que se dio cuenta es que precisamente esta coloración roja es porque se acerca mucho hacia los tonos infrarrojos, de radiación electromagnética. Esto que vemos aquí en forma de energía calorífica no es más que radiación electromagnética, ¿sí? Solamente que obviamente la radiación, al ser muy energética, pues va a convertirse en energía calorífica. Eso ahorita lo vamos a explicar. Este es Max Planck, ¿sí? Y bueno, ¿él qué descubrió aparte de esto? Pues que las propiedades de los átomos y las moléculas no son gobernadas por las mismas leyes físicas que rigen a los objetos más grandes. Cuando Planck presenta precisamente la teoría cuántica y postula este enunciado, los físicos de la época no podían creerlo y no podían aceptarlo, porque es algo increíble, ¿no? Tratar de aceptar que los objetos físicos más grandes, más bien que los objetos físicos muy pequeños como átomos y moléculas no se gobernaban por estas leyes que ya se habían descrito durante todo el siglo XIX. Entonces, bueno, esto en un inicio todo el mundo se rió de él, no querían aceptar la teoría, pero posteriormente se demostró que así es y ahorita vamos a ver por qué se le llamó teoría cuántica. Entonces, como les había dicho, los metales al calentarse, ¿sí? Vamos a pasar a energía térmica a los átomos y entonces estos van a comenzar a vibrar, ¿no? A aumentar su movimiento. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, pues que van a comenzar a despedir por este movimiento de los electrones radiación electromagnética, ¿sí? Y esta radiación electromagnética, al entrar en contacto con nuestra superficie, ¿sí? Pues se va a calentar, se va a transformar en energía calorífica. Recuerden que la radiación, como habíamos visto en la parte de energía, principalmente la nuclear, el movimiento precisamente de estas partículas, cuando hacemos cualquiera de los dos tipos de, manejamos los dos tipos de energía nuclear, ya sea fisión o fusión, las partículas van a salir despedidas a tal velocidad que al chocar con una superficie van a emitir este calor, solamente que aquí en lugar de ser electrones, ¿no? O neutrones, mejor dicho, pues van a ser ondas electromagnéticas. Esto es lo que va a calentar la superficie del metal en primera instancia y posteriormente la superficie con la que entra en contacto. Este es otro tipo de transmisión de energía calorífica que posteriormente manejarán en física, ¿sí? Pero bueno, Planck es el que introduce el término de cuánto.
¿Qué es un cuanto? Bueno, pues él lo definió como la mínima cantidad de energía que se puede emitir o absorber en forma de radiación electromagnética. Esto que tiene que ver con lo que comentábamos hace un momento, ¿no? De que los átomos y las moléculas no se rigen por las mismas leyes por las que se gobiernan los sistemas macroscópicos. Bueno, pues resulta que en física, cuando se transfiere energía de un sistema a otro, ¿sí? No lo hace en cantidades precisas, cuantificadas, ¿sí? Lo hace en energías variables, no son, sí se pueden cuantificar en términos de saber cuánta energía le está pasando un sistema a otro, pero no es constante. En cambio, cuando Planck trabaja precisamente con estos metales y con la radiación electromagnética de ver por qué se ponían rojos los metales, pues es porque estaban emitiendo un tipo de radiación electromagnética, ¿no? Entonces los electrones se excitan tanto que producen ese brillo rojizo. Pero él se dio cuenta de esto, que a comparación de los sistemas macroscópicos en los átomos y niveles subatómicos, la energía sí está cuantizada, ¿sí? Sí está cuantificada. Y que ésta se transmitía en cantidades pequeñas, a las que él denominó cuantos, de ahí el nombre de teoría cuántica. Y ahorita van a ver todo lo que esto planteó y lo que supuso sentar las bases para lo que posteriormente se descubriría. Bueno, ya que estamos, pues este numerito que tenemos aquí es la constante de Planck, que la vamos a representar con una letra H en manuscrita. Y va a ser igual a 6.63 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Si se dan cuenta, son cantidades muy, muy pequeñas. Esto es, al ser constante, este número no va a variar, siempre se va a presentar, ¿ok? Pero se le llama constante de Planck y va a ser utilizada es muy utilizada en mecánica cuántica. Ok. Entonces, una vez que Planck plantea esta parte de las ondas electromagnéticas, de la radiación que emiten los metales al calentarse, llega Einstein, ¿sí? Einstein, para ese entonces, lo que trataba de explicar era precisamente el efecto fotoeléctrico, ¿ok? ¿Qué es el fenómeno o el efecto fotoeléctrico? Pues es un fenómeno en el cual se expulsan electrones desde la superficie de ciertos metales expuestos a la luz de cierta frecuencia mínima. Y aquí lo tenemos representado. Esta fórmula solamente la vamos a considerar. Esto también tiene que ver con la energía. La E va a ser energía, va a ser igual a la constante de Planck por la velocidad de onda. ¿Ok? Bueno. Entonces, resulta que Einstein trata de explicar precisamente esto, ¿no? Del efecto fotoeléctrico. Tenemos la luz, llegan los fotones, chocan con la superficie del metal, los electrones están anclados aquí a los átomos del metal y estos, al ser excitados, al alcanzar algo que se conoce como energía umbral, estos se desprenden y salen a una cierta velocidad con una determinada carga energética, ¿no? Que esto va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Viéndolo de una forma un poco más animada, pues es lo que podemos ver aquí, luz incidente y los electrones desprendidos, ¿sí? O despedidos. Esto lo podríamos considerar como del por qué los metales reflejan la luz, por qué son brillantes, por qué solo los metales, por qué no los no metales como el carbono o el boro, ¿no? Y bueno, esto es precisamente lo que explica el por qué tienen esta capacidad, ¿sí? Los metales. Bueno, esto es el efecto fotoeléctrico. De aquí solamente necesitan recordar precisamente que es precisamente la expulsión de electrones desde la superficie de ciertos metales expuestos a la luz de cierta frecuencia mínima, que a esta frecuencia le podemos denominar como frecuencia umbral. Si no se alcanza la frecuencia umbral, los electrones no salen despedidos. Necesitan tener esa
esa energía necesaria, ¿sí? Y por frecuencia nos referimos a esto del campo electromagnético, ¿sí? Esto de frecuencia es como la radio, ¿no? Hasta que no demos con la estación es que no la vamos a poder escuchar bien, ¿sí? Entonces es exactamente con lo que sucede con los electrones y la luz incidente. Si no se tiene la frecuencia adecuada, por muy energética que ésta sea, no van a salir expulsados los electrones, ¿sí? Tienen que dar exactamente en esa frecuencia umbral. Bueno, esto que tenemos aquí pues quiere decir que necesitamos una determinada energía para poder anular la energía que mantiene unidos a los electrones, a los átomos de los metales, para que estos puedan salir despedidos. Todo el mundo conoce al eminente Albert Einstein. Bueno, y él, ¿cómo llegó a esta conclusión? Bueno, pues él dedujo que la luz es en realidad un torrente de partículas. Y efectivamente, ¿no? Toda la luz visible que vemos son partículas, que son lo que vamos a llamar fotones. ¿Ok? Bueno, dedujo que cada una de estas partículas debe de poseer una energía, ¿sí? Y si posee una energía, pues también debe de poseer una masa. ¿Ok? Esta es la fórmula que vimos anteriormente, en donde, pues, como ya vimos, involucra la constante de Planck multiplicada con la velocidad de onda. ¿Ok? Esto no es necesario tampoco que se lo aprendan de memoria, pero sí que sepan precisamente de dónde viene todo esto. O sea, si no se hubiera planteado la teoría cuántica, no podríamos explicar el efecto fotoeléctrico. ¿Ok? La luz posee propiedades tanto de partículas como de onda. Acorde al tipo de experimento, la luz se comporta como onda o como torrente de partículas. Aquí estamos hablando de luz. Con este descubrimiento y con esta explicación que hace Einstein precisamente del efecto fotoeléctrico, es que se va a poder explicar la naturaleza dual del electrón, como veremos más adelante. Dato curioso o dato adicional, ¿no? Albert Einstein gana el Premio Nobel de Física precisamente por explicar el efecto fotoeléctrico, ¿sí? No lo gana por la famosa fórmula de energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. No, él no ganó el Premio Nobel por eso, él ganó el Premio Nobel precisamente por explicar el efecto fotoeléctrico, para que lo anoten por si se los llegan a preguntar. Muy bien. Entonces, todas estas cosas de partículas y el haber descubierto que las energías se manejaban precisamente en cantidades cuantificadas, que la luz es en realidad un torrente de partículas y que van a poseer tanto propiedades de onda como propiedades de partícula, que precisamente eso es lo increíble, el avance en la química cuántica y en la mecánica cuántica, que sería más adelante. Estas cosas, estos descubrimientos nos permitieron replantearnos cómo es que en realidad se comportan los electrones y las partículas subatómicas en un átomo. Entonces viene el modelo atómico de Niels Bohr. Niels Bohr ganó también premio Nobel precisamente por explicar el modelo atómico del hidrógeno. Él trabajó con hidrógeno y espectros de emisión. Entonces todos conocemos el modelo atómico de Niels Bohr, ¿no? Él nos decía que los electrones iban a estar girando alrededor de una órbita circular que se encontraba en el exterior del átomo, y en el centro íbamos a tener el núcleo con los protones y los neutrones. Entonces, el modelo atómico de Bohr nos plantea precisamente que dependiendo del elemento del que estemos hablando, pues va a tener diferentes niveles de energía. A estos niveles de energía les asignó una letra y a cada letra les asignó un número que va desde el 1 hasta el 7. ¿Por qué hasta el 7? Bueno, porque solamente se requieren 7 niveles de energía para poder explicar el comportamiento y el número de electrones que tiene cada átomo hasta los 118 elementos que conocemos hoy en día. Bueno, la letra K va a tener un valor de 1, la L un valor de 2, la M un valor de 3 y así sucesivamente hasta llegar a la letra Q, la cual va a tener un valor de 7. ¿Qué nos decía también Bohr? Bueno, nos dice Bohr que a medida de que vamos
que vamos aumentando los niveles de energía, pues también va aumentando la energía que estos mismos poseen. Y que mientras más nos acerquemos al nivel de energía 1, más estable va a ser el átomo. Es decir, que los átomos con un solo nivel de energía, en donde tenemos, por ejemplo, el hidrógeno y el helio, van a ser muchísimo más estables que los otros elementos que tienen niveles de energía muy grandes, ¿no? Como por ejemplo los elementos radioactivos, eso es lo que los hace inestables. Si revisamos, de hecho, un átomo de un elemento radioactivo, vamos a ver que tiene muchos niveles de energía con bastantes electrones girando alrededor de ellos. Bueno, ¿qué podemos sacar del modelo atómico de Bohr, aparte de estas conclusiones a las que él llegó? Pues bueno, que va a haber una atracción electrostática entre el protón y el electrón, es decir, entre las cargas negativas que se van a encontrar girando alrededor del núcleo y las cargas positivas, que son los protones, que vamos a encontrar precisamente en el núcleo, ¿sí? Pero esta atracción electrostática se va a ver contrarrestada precisamente por el movimiento que van a estar ejerciendo los electrones alrededor del núcleo en las órbitas circulares bien definidas. ¿Ok? Bueno, esta aceleración externa debido al movimiento circular del electrón contrarrestaba dicha fuerza, que es lo que acabamos de explicar ahorita. Los electrones se mueven en órbitas circulares y por último, cada órbita tiene una energía en particular, ¿sí? Que son estos números que tenemos aquí. Él le asignó a propuso el primer número cuántico, del cual hablaremos en el siguiente video. Y entonces sí va a ser importante que recordemos esto, ¿sí? Porque aquí n va a ser igual, n va a poder adquirir valores desde 1 hasta 7, ¿sí? El primer número cuántico. Bueno, posteriormente, la naturaleza dual del electrón fue propuesta por un francés, ¿no? Porque surgió esta cuestión: ¿por qué el electrón en el átomo de Bohr está circunscrito a girar en órbitas alrededor del núcleo a distancias fijas? ¿Por qué no lo puede hacer a otras distancias? ¿Sí? ¿Por qué precisamente tiene que forzosamente girar y someterse a esas leyes? Bueno, pues llega este francés, Louis de Broglie, y él lo que hace es tomar las bases del efecto fotoeléctrico planteado por Einstein y lo compara con los electrones y dice, bueno, ¿qué tal si los electrones entonces también se comportan son partículas que se comportan como ondas? Entonces hace una serie de experimentos, ¿sí? Entonces aquí podemos ver, esta es una onda a la que le decimos onda permitida. Bohr también nos decía, regresando un poquito acá, nos decía que los electrones podían saltar de un nivel a otro, y lo mismo que podían pasar de un nivel más externo hacia uno más interno, dependiendo de cómo se manejaran las energías. Entonces, si los electrones exhibían también propiedades de onda, estas, a las que llamamos ondas permitidas, se tienen que ajustar precisamente a la circunferencia de la órbita. Lo que pasaría entonces posteriormente es que si pasamos de un nivel a otro los electrones, ¿sí? Esta onda se anularía con el tiempo. Sin embargo, lo que descubre de Broglie es que las ondas se van a comportar como ondas fijas, en donde vamos a tener esta parte de aquí que se llaman nodos, y entonces estas de aquí, ¿sí? No van a disminuir la longitud de onda que tenemos en comparación con las ondas permitidas, sino que estas van a formar estos nodos, no se van a mover, no se van a desplazar alrededor de la órbita, sino que se van a mantener fijas, y entonces esto va a permitir que la onda no se cierre. Es decir, que si aumentamos de nivel, también va a aumentar esta amplitud de la onda, se va a ajustar a la nueva circunferencia. Bueno, esto es solamente para explicar un poco lo que es la naturaleza dual del electrón. Y bueno, de Broglie llegó a la conclusión de que las ondas se comportan como partículas y estas exhiben propiedades ondulatorias, de acuerdo a esta ecuación, que es lambda es igual a la, de nueva cuenta, a la constante de Planck,
dividida entre la masa de la partícula por la velocidad de onda. Y bueno, esto fue solamente una teoría, ¿sí? Esto es lo que quiere decir la naturaleza dual del electrón, que son partículas que van a exhibir propiedades de onda o viceversa. Posteriormente, Clint Davidson y Lester Germer en Estados Unidos y al mismo tiempo Thomson en Inglaterra demostraron que los electrones poseen propiedades ondulatorias. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, pues hicieron algunos experimentos con unas placas de aluminio. Esto que tenemos aquí es al chocar, bueno, más bien al disparar rayos X contra una placa de aluminio. Ok, entonces recuerden que los rayos X son, a final de cuentas, ondas electromagnéticas. Entonces por eso es que podemos ver este comportamiento de onda. Esto de aquí es aquí lo que lanzaron fueron partículas contra una placa de aluminio precisamente, y entonces se le llamó, chocaron electrones. Entonces cada uno de estos agujeritos pues precisamente representa una partícula. No es aquí lo que importa, más bien es el patrón, ¿no? O sea, el patrón es muy similar, solamente que aquí podemos ver esto continuo, que se refiere a las ondas, y aquí en puntos porque se refiere a partículas. Pero podemos observar que tanto en ondas como partículas tienen un patrón de difracción muy, muy parecido. Esto ya está comprobado, la naturaleza dual del electrón. Pero bueno, luego viene otra pregunta. ¿Cómo se podría precisar la posición de una onda? Es decir, ¿cómo podemos saber nosotros la posición exacta de una onda? ¿Sí? Si ésta se propaga a través del espacio del medio. ¿Sí? En el medio se va a propagar a través del espacio. Entonces, ¿aquí a dónde está la onda? ¿Sí? Bueno, esta cuestión, precisamente con esto nace la mecánica cuántica y el modelo atómico de Schrödinger. Heisenberg, un alemán, fue el que vino a contestar esta pregunta, a lo que se conoce como el principio de la incertidumbre o de incertidumbre de Heisenberg, sino el de Breaking Bad. Ese no es Heisenberg, este es el verdadero Heisenberg. Entonces, bueno, podemos decir que es imposible conocer con certeza el momento P, definido como la masa por la velocidad, y la posición de una partícula simultáneamente. Y él lo hizo con base en esta fórmula, ¿sí? Este es el momento P, que es la energía, por así decirlo, y X va a ser la posición. Entonces, solamente podemos conocer alguna de las dos, no podemos conocer las dos simultáneamente. A eso se refiere. De nueva cuenta aquí, ¿qué es lo que salta? Pues la constante de Planck. Por eso es que era importante explicar un poco la teoría cuántica. Bueno, con esto viene en 1926 Erwin Schrödinger, el cual formuló una ecuación que describe precisamente el comportamiento y la energía de las partículas subatómicas en general. Esta ecuación es muy, muy compleja de desarrollar, muy compleja. Lo que podemos decir es que esta ecuación va a incorporar tanto el comportamiento de la partícula en términos de masa, como el de onda en términos de una función de onda, a la cual vamos a representar con la letra griega psi. Y esta va a depender de la ubicación del sistema en el espacio. Entonces, con base en esto, lo que nace es un nuevo concepto, el cual es el de densidad electrónica, la cual vamos a definir como la probabilidad de encontrar un electrón en cierta región del átomo. Ese dato es lo que nos va a proporcionar la densidad electrónica. El señor Erwin Schrödinger, ¿sí? Y bueno, esto de aquí es el modelo atómico ahora más aceptado, ¿sí? Ya no se dice que los electrones se van a encontrar girando alrededor del núcleo en órbitas circulares. Sí, eso ya quedó completamente descartado. Ahora se propone que sean elípticas. Eso lo vamos a explicar también con números cuánticos.
Y bueno, esto que vemos aquí en el centro es el núcleo, ¿sí? En estas tres imágenes. Esta densidad electrónica es el espacio donde se van a encontrar girando los electrones, ¿sí? Entonces, con la ecuación de Schrödinger, nosotros no podemos calcular exactamente a dónde va a estar un electrón, porque es imposible, se encuentra en movimiento, ¿sí? Y de acuerdo al principio de incertidumbre de Heisenberg, vemos que eso es imposible. Entonces, ¿para qué nos sirve la ecuación de Schrödinger? Bueno, la ecuación de Schrödinger lo que hace es calcular la probabilidad que tenemos de encontrar un electrón precisamente en esta nube electrónica. Entonces va a estar segmentada en estos espacios. Y como podemos ver, aquí, en el más cercano al núcleo, tenemos una mayor probabilidad de encontrar un electrón en comparación con las que se encuentran fuera. Esto parecerá muy simple, pero no lo es. Esto está explicado en palabras demasiado sencillas, pero para poder resolver la ecuación de Schrödinger sí es bastante compleja. Sí es muy complicado, se los repito. Aquí tenemos que entre menor sea más bien la longitud del radio del núcleo, entonces vamos a tener una mayor probabilidad de encontrar un electrón, ¿sí? De hallarlo, en comparación que si nosotros tenemos un radio muy grande, entre más aumente el radio, pues menos probable va a ser que encontremos un electrón precisamente en el átomo. Y hasta aquí la parte de modelos atómicos número 2. Recuerden, aquí solamente vamos a revisamos dos modelos atómicos, el de Bohr y el de Schrödinger. El de Bohr es este que nos describe precisamente las órbitas circulares, y el de Schrödinger es el más aceptado actualmente porque este se basa en mecánica cuántica. Entonces, cualquier duda, pues se pueden comunicar con los administradores del curso y ya estarían pasándome sus dudas. En el próximo video, pues vamos a revisar precisamente números cuánticos y su relación con configuración electrónica. Les agradezco su atención.